Seguimos hablando de este tema, pero vamos a analizarlo de manera más profunda, incorporando al docente, economista, perteneciente a la Universidad Nacional de Mar del Plata, Marcos Gallo, para ayudarnos a entender, ¿era realmente lo que podía proponer la Argentina? Marcos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Martín? ¿Cómo estás? ¿Es así? Sí, yo entiendo que en la actual situación la Argentina no está en condiciones de afrontar los vencimientos de deuda tal como estaban planteados hacia fines del año pasado. Lo que está planteando el gobierno argentino en este marco es, en primer lugar, una reestructuración sobre una parte de la deuda. Hay que aclarar que el capital que se está reestructurando acá es un monto de aproximadamente 70.000 millones de dólares sobre una deuda total que el Estado Nacional Argentino tiene sobre acreedores privados y organismos multilaterales que asciende a 200.000 millones de dólares. De esos 200.000 millones de dólares, acá se están reestructurando 70.000 millones de dólares. En condiciones que, no digo aseguren, pero por lo menos que propendan a un pago más factible, ¿no? Acá lo que se está planteando es una quita de 41.500 millones de dólares, principalmente sobre los intereses de una deuda que son 70.000 millones de capital y 61.000 millones de dólares de intereses. O sea, sobre una deuda total de 130.000 millones se plantea una quita de 41.500 millones y un periodo de gracia de 3 años. Recién se empieza a pagar en 2023. Esto tiende a que la Argentina pueda afrontar los vencimientos de deuda que tiene por delante, y sobre todo yo entiendo que también busca sentar un precedente para la parte de la deuda que aún queda por reestructurar. No nos olvidemos que acá no está incluida ni la deuda de las provincias ni la deuda con los organismos multilaterales de crédito, dentro de las cuales está la del Fondo Monetario Internacional, que son 45.000 millones de dólares. Y además lo que se apunta, esto que marcabas vos, ¿no? Es importante la cantidad de dinero que significa el interés de la deuda, y que a eso también se está apuntando, ¿no? Como bien lo marcabas vos recién. Sí, pensemos que sobre estos 70.000 millones de dólares hay 61.000 millones de dólares de intereses. Esos 61.000 millones de dólares de intereses son los que devengan los 70.000 millones de dólares que entran en este proceso de reestructuración. Y lo que se plantea acá es una quita del 62% sobre los intereses principalmente. A números redondos, sobre 130 se plantea una quita de 41. Y aún queda una enorme cantidad de deuda por reestructurar. Estamos hablando de que la deuda externa argentina total, neta, lo que es la deuda que no se le debe al sector público, o sea, al propio Estado, deuda con acreedores privados y deuda con organismos multilaterales de crédito, son 200.000 millones de dólares, de los cuales 145.000 millones de dólares se contrajeron durante los 4 años del gobierno de Mauricio Macri. Claro. ¿Crees que esto puede ser viable, que lo aceptarán y que además puede generar un paso previo al resto que queda para negociar? Viable yo creo que puede llegar a ser. Estamos hablando de que se plantea un periodo de gracia importante. O sea, recién se empieza a pagar en 2023. Eso por un lado. Después, de lo que se trata es de que esto siente un precedente para la deuda que aún queda por reestructurar. Y datos muy importantes. Esto cuenta con el apoyo del Fondo Monetario Internacional, al que ya se adelantó que se le planteará una quita un periodo de gracia aproximado similar al que se le plantea a los acreedores privados, alrededor de 3 años. Claro. El Fondo Monetario en principio dice que no acepta quitas porque eso va en contra de su estatuto, pero todas esas cuestiones son susceptibles de negociación. El hecho que se plantee que se pague dentro de 3 años tiene que ver con también la situación actual del país, agravada por esta cuarentena. ¿Por eso se plantea el comenzar recién en 2023? Sí, sin duda. La situación actual del país, sin haber mediado esta situación de pandemia y de cuarentena, o sea, la que teníamos hasta febrero, antes de que comenzara el problema de la pandemia en Argentina, ya hacía que la deuda tal como estaba planteada fuera impagable. O sea, si los acreedores no aceptan, todavía no lo aceptaron, hay que decirlo, si los acreedores no aceptan una reestructuración importante, Argentina cae en un default.
Lo que hizo ayer fue una propuesta. Ahora, esto los acreedores lo tienen que aceptar. Y lo tienen que aceptar 2/3 de los acreedores para que entre la cláusula de acción colectiva, para que entre en vigencia la cláusula de acción colectiva. Ahora, para que eso se pueda llevar adelante también, tiene que haber una reactivación de la economía nacional. ¿Cómo estaba previo a esta pandemia planteada la política para tratar de generar más recursos pensando en los 3 años que se venían? Previo a la pandemia el gobierno estaba tratando de aplicar de manera muy gradual políticas fiscales y monetarias expansivas, sobre todo que recompusieran los ingresos de los sectores populares, los ingresos de los sectores de menor poder adquisitivo, para así reactivar el consumo y atender las situaciones de emergencia social más urgentes. Esa era la situación previa, cuidando de no emitir demasiado dinero y de no profundizar el déficit fiscal. Ahora, a partir de la cuarentena, estos cuidados ya no se pueden tener. La verdad es que durante marzo el gobierno se embarcó en una emisión de dinero importante, que por otra parte no tenía alternativa, para atender los ingresos de amplios sectores de la economía que en el marco de la cuarentena no pueden operar, no pueden trabajar. Con lo cual, en este contexto, todas las reglas de no emisión monetaria o de gradualidad en la emisión monetaria y de reducir el déficit fiscal fueron en principio dejadas de lado en este marco de excepción, que es por otra parte lo que están haciendo todos los países del mundo, ¿no? Esto no es una particularidad argentina, ¿no? Lo está haciendo Estados Unidos, lo está haciendo la Unión Europea. En el marco de la emergencia que plantea la cuarentena, están en primer lugar conteniendo la situación social más urgente, que es preservar los ingresos de los sectores populares, emitiendo dinero principalmente. Está bien. Marcos, gracias por ayudarnos a entender un poco este anuncio realizado por el Gobierno Nacional. Muchas gracias a ustedes. Marcos Gallo, quien es